Buenas noches. El presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, se reunió con la directiva de la Asociación de Presidentes Regionales, la que preside César Villanueva, el presidente regional de San Martín. Fue una reunión, al parecer, fructífera, se vieron varios puntos, pero uno de ellos, quizás el más interesante, consistió en una propuesta del presidente de esta asociación, César Villanueva, de ofrecerse como mediador para que pueda haber un diálogo entre el presidente del Consejo de Ministros y el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos. Y bueno, ante esto, el presidente del Consejo de Ministros respondió o indicó, según la propia nota de prensa de la PCM, que no tenía ningún problema en volver a sentarse en una mesa con el señor Gregorio Santos y dialogar, siempre y cuando lo hagamos poniendo los intereses del país en la mesa, que nos expongan razones. Hay que discutir sobre el tema del agua, que nos expongan razones, y también el gobierno debe exponer razones, por supuesto, porque hasta ahora la verdad es que el gobierno no ha explicado las cosas. Sería bueno comenzar a explicar. Ya es hora que el gobierno efectivamente se tome la molestia de señalar por qué considera que Conga es importante, más allá, por supuesto, de las explicaciones generales que se han dado. Pero hay cuestiones específicas, en qué medida realmente pues, el proyecto no va a generar pasivos ambientales graves, sino por el contrario va a aumentar la cantidad de agua. ¿Esto es verdad o no es verdad? ¿En qué medida pues entonces finalmente va a ser beneficioso el proyecto, incluso desde el punto de vista de la provisión de agua? No solamente ya desde la generación de divisas, de la generación de empleo, la generación de desarrollo regional y nacional, etcétera, ¿no? Entonces es algo que, por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua tiene que empezar a explicar. Nosotros hemos invitado incontables veces al presidente de la ANA, de la Asociación Nacional del Agua, de la Autoridad Nacional del Agua, a que venga a explicar por qué la ANA aprobó el estudio de impacto ambiental. La ANA considera pues que efectivamente el estudio hídrico que se ha hecho pues demostraría que no habría un efecto realmente negativo en el ecosistema. Pues bien, que lo expliquen. Hasta ahora no lo han explicado. Nadie se ha tomado la molestia de explicar. Hay que ir a la zona misma. En la zona de Conga la gente está la gente de la influencia directa del proyecto está a favor del proyecto, pero los que están en la zona más periférica, por ejemplo en Serendín, pues consideran que Conga es una especie de monstruo que les va a quitar el agua. Entonces hay que ir ahí mismo a explicar dónde está el ministro de Agricultura, dónde está el ministro de Energía y Minas, dónde está el jefe de la ANA, en fin. Bueno, finalmente pues comentar a propósito de esto, que la marcha por el agua congregó a muy poca gente, prácticamente fracasó, porque politizó el tema, porque fueron obvios los objetivos políticos, ideológicos. Fue una marcha en realidad contra la minería, cuando en realidad de lo que se trata es de plantear una alianza con la minería precisamente para almacenar más agua, para construir infraestructura de reservorios, de almacenes, de infiltración de agua, reservorios grandes o medianos, como por ejemplo el de San José de Yanacocha, o mini reservorios, reservorios pequeños, como los que ha construido Barrick en la comunidad de Cahuide, son mini reservorios prácticamente familiares dentro del programa Sierra Productiva. Entonces la minería puede ser una gran aliada para contener el agua, porque el agua sobra en las épocas de lluvia y se pierde. Entonces lo que hay que hacer es almacenarla. Eso es una cosa que ya ha quedado para eso sí ha servido esta marcha por el agua, para poner en evidencia este déficit que tenemos de contención, de almacenamiento del agua que pues efectivamente no llegamos a usar. Vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con el general PNP en situación de retiro, Marco Miyashiro, ex ministro del Interior, y con el general del Ejército Peruano también en situación de retiro, otro Gibovich, ex comandante general del Ejército, para conversar acerca de qué estrategia hay que seguir en el BRAE. Ya, felizmente, en fin, fue capturado Artemio. Aparentemente el problema del Guayaga terminó en lo que se refiere a la columna senderista, pero subsisten estas columnas en el BRAE.
aliadas por supuesto con el narcotráfico. ¿Qué estrategia aplicar ahí? Es lo que vamos a discutir con ellos. Luego vamos a estar con Gustavo Guerra García, asesor de la Municipalidad de Lima, para que nos explique este plan de reordenamiento, de reorganización del transporte de Lima. Regresamos.